Bienvenidos al podcast Hablemos de Progreso. En este espacio exploraremos inspiradoras historias que han hecho crecer a personas, profesionales y comunidades en nuestra región. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Progreso, un espacio donde compartimos historias y conversaciones súper valiosas. Así que hoy tengo el honor de presentarles a tres mujeres maravillosas, en este caso Adriana, Cindy y Carlota. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por estar en este espacio y quisiera tomarme unos minutos para poder presentar a cada una y traigo aquí una pequeña biografía. Empiezo contigo, Cindy, gerente de desarrollo y sucesión. Cindy es psicóloga, máster en administración de recursos humanos, con más de 13 años de experiencia en la gestión de talento humano en industrias como Semaco, McDonald's y ahora en Progreso, en la que ingresa como generalista de desarrollo humano. Pasa por la gerencia de cultura y gestión del cambio y ahora ocupa la posición de gerente de desarrollo en sucesión, esposa y mami de una chiquita hermosa de 3 años. ¿Cómo estás, Cindy? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Excelente. Y voy con Carlota Albures, gerente de gestión y proyectos. Carlota, pues es administradora de empresas con 10 años en trayectoria dentro de Progreso, en diversos proyectos de estrategia, procesos e innovación. Líder, hija, hermana, apasionada por los animales, por la psicología también, los deportes y principalmente el running. Carlota, con los gotitos, ¿cómo estás? Mira, ahorita estamos en pausa, pero realmente sí, ese ha sido un deporte que me ha demostrado y me ha dado mucho. Entonces, definitivamente se convirtió en mi pasión. Excelente, qué lindo. Y Adriana Sánchez, gerente de análisis y prospección. Bienvenida, Adri. Voy a contar su historia. Adriana es nicaragüense, ingeniera industrial por la Universidad Thomas More de Nicaragua, MBA por INCAE Business School, clase 2010. Actualmente es gerente de análisis y prospección en Progreso. Cuenta con más de 15 años de experiencia laboral en diversos proyectos en logística, producción, servicio al cliente, talento humano y riesgos en Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Guatemala. Esposa, mami de 3 hijos, hija, hermana y amiga. Sus pasiones son, Adri, compartinos, ¿cuáles son tus pasiones? Me encanta leer, me encanta viajar y me encanta el buen vino. Y el buen vino. Qué lindo, pues bienvenidas, siéntanse en este espacio muy especial porque hoy vamos a hablar de nuestro maravilloso programa de Inspira que tanto hemos venido pues platicando y organizando. Así que quiero empezar y a iniciar contigo, Cindy. Claro que sí. Quienes nos escuchan por primera vez, cuéntanos qué es el programa Inspira y cuáles son sus principales objetivos. Gracias. Bueno, Inspira, la verdad es que nace de más o menos el 2020. Empezamos con este proyecto. Inspira empieza siendo como más un congreso de mujeres que hacíamos una vez al año en Progreso y luego dijimos, no, pues pareciera que hay necesidad de ampliarlo. Las mujeres salían como muy vibrantes y energizadas, digamos, de esas actividades y decíamos, no, porque no nos reunimos de una manera más frecuente y tenemos más acciones de desarrollo. Y entonces ahí fue donde nace con su nombre Inspira, ¿verdad? Y dijimos, bueno, este programa debería de tener 3 principales ejes. Uno y el más importante, yo creo que a todas las mujeres de acá, a nosotras nos va a hacer sentido, es el balance, ¿verdad? Que tiene que tener la mujer, el equilibrio vida-trabajo. Entonces dijimos, bueno, ese sí es un pilar que tiene que existir y que vamos a trabajar en el desarrollo de nuestras mujeres en progreso con eso. El otro pues tiene que ver con el liderazgo femenino, porque pues también somos mujeres profesionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para crecer dentro de la organización y crecer pues no únicamente de posición, ¿verdad? Sino que realmente generar nuevas habilidades. Y el último pues tiene mucho que ver justo con lo que estamos haciendo el día de hoy, con lo que gracias a Carlota, y ahí lo vamos a ver más adelante, ya se está haciendo realidad, pero es como promovíamos el networking interno, ¿verdad? Sí. Indirectamente en los congresos, y ustedes lo han vivido conmigo, ¿verdad? Y sabemos que llegamos y todos nos hablamos y compartimos, nos contamos experiencias, nos mandamos contactos ahí, ¿verdad? Entonces, no era solo a través de esas actividades, sino ahora sí ya poder empezar a hablar, digamos, duramente de este tema. Entonces, principalmente esos han sido los enfoques. Hemos logrado muchas cosas en estos 4 o 5 años, digamos, de desarrollo. No solo formalizar, digamos, un esquema de congreso de mujeres que además no solo impactara a nuestras mujeres en progreso, sino con tu apoyo de Anita, que ha sido genial
ir a traer también mujeres emprendedoras de afuera, abrirles la puerta, digamos, a otras mujeres también líderes en sus áreas que pudieran contarnos su historia, ¿verdad? Entonces así hoy en día contamos con congresos de mujeres de afuera, de acá y todas compartiendo. Salas de lactancia fue un proyecto que también nace de Inspira. Hoy en día pues ya contamos con salas de lactancia en las principales sedes de Guatemala, lo trabajamos muchísimo con Panamá, con Surani Gómez de allá, que se movió mucho también para tenerlo. Y así, ¿verdad? Digamos diversos proyectos y muchos ahí todavía embrionarios, ¿verdad? Pero que esperamos que como el de Carlota el día de hoy, pues, les podamos tener a mí más adelante. Qué lindo, Cindy. Y justo Adri nos comentaba que tú fuiste la primera mujer en Progreso que asistió a conocer más que todo el programa en sí de Women Ready y que esto vino a crear el programa Inspira. Contame ahí Sí. un poquito, Adri. Es impresionante las vueltas que da la vida, ¿verdad? Sí. Porque creo que yo siempre he creído que uno está en el lugar correcto y en el momento correcto. Sí. Y recuerdo perfectamente que había una invitación, Héctor Ortiz era quien iba a ir y de repente me llama en la mañana, 7 de la mañana y me dice, mira, es que fíjate que me cambiaron una reunión, no voy a poder ir, podés ir en mi lugar. Son unas consultoras mexicanas, no me dio mucho detalle, la verdad que yo fui a ciegas. Y a veces te toca hacer eso, o sea, como ir a ciegas, ir a descubrir qué hay. Me puse en mi mejor traje y me fui. Y en ese momento se llamaba Women at Work. Y yo me quedé con dos cosas de esa vez. Uno, que es súper importante tener esos espacios y tener esas formas, esos mecanismos, esos procesos para poder crecer. Y eso es lo que hace la diferencia de cuando las empresas no lo tienen como bien estructurado y por eso muchas veces en el caso, sobre todo lo que estamos hablando ahorita, el liderazgo femenino, no puede pasar ese siguiente nivel. Y lo otro que me quedé de ese desayuno fue que entre más diversos y más diferentes sean los equipos de trabajo, uno se enriquece mucho más. Uno como miembro del equipo o uno como líder de un equipo. Entonces, regresé con Héctor y le conté, mire, esto es, y luego siguió. O sea, siguió, se hicieron, antes de lo que mencionabas de la parte de Inspira, me recuerdo que sí se enviaron a varias gerentes en su momento a participar. Dubraska fue la que lo estuvo llevando en ese tiempo. Y hoy pues estamos acá como con una parte evolutiva de lo que ha sido el programa, ¿verdad? Excelente. 18 mujeres han participado ya de Progreso en este programa y 18 proyectos por ahí queremos ver, ¿verdad? Y hemos visto en el pasado por grupos, digamos, que se han conformado, así que seguimos ahí. Sí, qué lindo. Y qué lindo que estamos acá y que realmente nosotros pues traemos una conexión directamente con el programa Inspira. Sí, entonces Cindy, el programa como tal no solo se queda en intenciones. Contanos resultados de los proyectos que hemos realizado dentro de Progreso y también a nivel regional, como mencionabas en el caso de Panamá. Contanos un poquito. Como les contaba, bueno, antes era un evento o una actividad un día en el año. Ahora, y digamos mucho en sintonía con lo que tú has estado promoviendo, pues sí hemos logrado más de 20 acciones de capacitación en diferentes aspectos, ¿verdad? Unos en temas de equilibrio vida-trabajo, otros liderazgo femenino, y muy bien, digamos, aceptado por nuestras colaboradoras, porque hemos visto un mínimo de participación de 300, ¿verdad? Obviamente somos un área de operación y sabemos que tal vez no todas van a poder unirse en las actividades en vivo, pero hemos visto que después se conectan también. Y bueno, hemos llegado a veces hasta alcanzar esas 300 personas por evento. Hemos impactado y lo hemos visto en los números, más o menos 1,200 mujeres de la organización. Y si sacamos nuestras estadísticas en horas de capacitación, pues tenemos ya más de 3,000 horas de capacitación si contamos todas las horas de congresos, todas las horas de esos cursos que hemos dado, así que seguimos empujando por esa vía. Ay, excelente, Cindy. Y también como mencionabas de los programas y de la información que nos estabas trasladando, también qué lindo ver esa red de mujeres que se suman en cada una de las sedes. Contanos un poquito cómo inició y cómo sigue esa comunicación y ese apoyo cuando tenemos, ¿verdad?, algún evento, algún programa especial. Sí, mira, me acabas de acordar de uno de los proyectos también
muy movidos y muy queridos en Plantas San Miguel, bueno, empieza en Plantas San Gabriel, Shilone en Camposeco, que yo creo que muchos la conocemos, incluso de manera externa también se conoce, su historia es muy bonita. Ella va, asiste a este programa y dice, yo quiero trasladar a todas las chicas de Plantas San Gabriel lo que yo he aprendido. Y entonces empieza a hacer su comunidad, ¿verdad? Y nos cuenta, y entonces empezamos nosotras a apoyar de cierta manera. Y ellas se reunían y bueno, aún lo hacen Sí. con cierta frecuencia porque se generó esa comunidad. Pues, Y entonces leían libros, los libros que ella obtenía del curso los daban, reflexionaban. Luego transicionaron a invitar como mentoras, ¿verdad? Entonces mujeres que ellas admiraban dentro de la empresa y llegaban a dar una charla. Esa iniciativa se pasa a San Miguel, Planta San Miguel empieza también con todas las mujeres que están ahí a tener estas reuniones, estas comunidades. Y al final se trata de eso, ¿verdad? De compartir entre todas, de tener ese momento para hablar y de lo que pues nuevamente vamos a indagar el día de hoy, de activar esos networking. Hemos tenido, digamos, diversas instituciones y principalmente muy alineados con el giro agro, ¿verdad? Que ha sido también Agroprogreso un promotor muy grande, estrella, sí, de todos los eventos y todas las actividades que hacemos en Inspira. Pues ahí tenemos redes comunitarias también, ¿verdad? A través de Finca El Pilar, de, digamos, esas alianzas que se han hecho y en donde pues ellas vienen y nos comparten todo. El último congreso, y ahí tú me ayudas a recordar porque seguro lo tienes más presente que yo. Bueno, vinieron muchas mujeres a incluso a vender sus productos. Correcto. El congreso. Correcto. Tal vez nos cuentas. sí, fue también de la comunidad que mencionas en San Juan Zacatepeques, de Jincal Pilar, Banco Industrial, tuvimos pues bastantes, ahí sí que alianzas y patrocinadores, ¿verdad? Que estuvieron impulsando el proyecto de Betsy Revolorio, que también fue parte de Women Ready, que estuvo en este proceso, lo llevó a cabo, lo plasmó, nuestras nutricionistas de progreso que también se sumaron en esta ocasión. Y también no podemos dejar atrás, ¿verdad, chicas? Siempre el acompañamiento de nuestro CEO y de Stephanie Melby, ¿verdad? Ese espacio que tenemos con José Raúl González, que siempre pues nos da todo el soporte, es un momento donde pues nosotras podemos pues abrirnos un poquito más, a consultar más cómo está el negocio, consejos que también necesitamos también del lado de él y de Stephanie. Así que excelente, Cindy, gracias por compartirnos y sin duda pues vamos a seguir creciendo con este maravilloso programa. Ahora voy contigo, Carlota. Empezamos contigo, pues contanos un poquito cómo experimentaste y cómo te fue en el programa Women Ready y pues queremos escuchar tus comentarios y más que todo tu valiosa experiencia. Con gusto, Anita. Yo la verdad es que primero creo que hay que enfatizar en que Inspira, como bien tú mencionabas, de todos sus pilares hay algo muy importante y es que no solo nos desarrolla, ¿verdad? Sino que nos permite poder llevar a la realidad nuestras ideas, que es un poco como ya todo un poco el spoiler de por qué estamos aquí. Em, yo entré a Women Ready en realidad el año pasado, ahora sí. Porque a veces pasa el tiempo muy rápido y no recuerdo, pero fue el año pasado. Y fue a través de las becas que inspiraba. Entonces, la beca se la dan cuando uno presenta un proyecto. En este caso yo presenté un podcast, que es por eso que estamos hoy aquí, que la idea es que pudiera ser un espacio donde pudiera ser como de empoderamiento, de discusión, de inspiración, pero sobre todo que nos pudiera dar como herramientas, ¿verdad? Claro. Porque realmente la mujer hoy en día, y que parte de eso es, hoy las mujeres son mamás, doctoras, maestras, cocineras, ¿verdad? O sea, son tantos roles y aún así tienen que lograr estar al 100 en el trabajo, ¿verdad? Entonces, es poder tener una herramienta que permita eso. Entonces, todo esto nació a través, ¿verdad? De esta propuesta Women Ready. Y ya cuando participé en el programa, ni qué decirles, o sea, para mí eso fue una escuela de vida, o sea, más que un programa, ¿verdad? Tuvo más o menos una duración de como 3 meses, pero les digo que esos 3 meses han sido de verdad los que más han impactado, o por lo menos una de las etapas que más ha impactado en mi vida, definitivamente. El programa te permite convivir con más de 50 mujeres que tienen distintas, ¿verdad? Como que tienen distintas realidades a ti, o sea, hay mamás solteras, casadas, con hijos, sin hijos, altos mandos, ¿verdad? Mandos medios, como que al final es muy diverso, pero compartimos todas en común
muchos retos que tenemos en la realidad y muchas veces es, ok, ¿cómo tenemos ese balance vida-trabajo? ¿Cómo debemos de lograr esa exposición? ¿Cómo logramos romper esas barreras que a veces son estructurales, ¿verdad? Gracias, como tú dijiste aquí en Progreso, realmente no las hemos tenido y programas como Inspira pues van, ¿verdad? Liberando, pero hay otras empresas que quizás no lo tienen. Entonces, creo que definitivamente Women Ready es esa semillita que va sembrando en mujeres para que vayan a las empresas y hagan ese cambio, ¿verdad? Entonces, a mí en lo personal les digo, y yo llegué incluso a cuestionarme cuál era mi propósito de vida, ¿verdad? Yo, Adri, tú te recordarás, yo llegué revuelta de la cabeza y yo estaba, es que yo no sé yo qué es lo que aporto a la mesa, cuál es mi propósito de vida, pero yo, entonces ahí surgió y les digo que ha sido un trayecto espectacular, o sea, cómo esos cuestionamientos te van llevando y te van guiando por el resto. Entonces, ahí Adri, yo creo que tú puedes Y dar. Adri, sí, ¿tú qué te recuerdas de ese momento de Carlota? ¿Cómo recuerdas ese momento y qué herramientas o, ¿verdad? Le diste a Carlota respecto a esas redes de mujeres, ¿verdad? Lo recuerdo perfectamente. Ustedes que me conocerán saben de que tengo una muy buena memoria, es una de mis características y lo Sí. tengo muy, muy presente. Y creo que lo que suele pasar cuando uno empieza como un proceso como el que vivió Carlota es que tenés muchísima información. Mucha, mucha información y uno dice, ¿por dónde empiezo? Sí. Y encima empezás a ver muchísimos casos reales y quiera que no te empezás a comparar. Ajá. Y entonces vos decís, ellas están acá, yo estoy aquí, o yo estoy aquí, ellas están acá. Y realmente lo primero que uno tiene que entender es que esto no es una competencia con el resto del mundo. Sí. Esto es una competencia con uno mismo. Sí. Recientemente leí algo que decía que uno tiene que hacer sentir bien solo a dos personas en la vida. Y es tu yo de 8 años, que es tu soñadora, y tu yo de 80 años, que es la que está pensando en el legado que dejó. ¿Sí? Me encantó porque dije, sí es cierto, o sea, realmente es eso a lo que uno debería de compararse, Sí. con ese yo, con Sí. ese yo que he tenido diferentes etapas. Entonces, me recuerdo que con Carlota hablamos y una de las primeras cosas que yo le dije es, para saber lo que uno aporta en la mesa, que era una de sus preguntas, esa era como la pregunta, Carlota es muy estructurada, Carlota le llega con preguntas muy claras. Entonces, a veces en la vida, sobre todo cuando lideras personas, no es tan fácil responder, no es 1 o 0, Exacto. es dependiendo de lo que necesita la persona, ¿verdad? Correcto. Y entonces yo le decía, pues yo no sé qué exactamente aportar en la mesa, o sea, yo te puedo decir lo que yo veo en vos, pero primero deberías de entender si eso es lo que vos querés aportar en la mesa y lo que vos decís, este es Carlota Alburtz, Exacto. ¿ya? Ajá. Ese es el número 1. Y lo segundo, me acuerdo que le dije hay que empezar por lo que uno no quiere. Ajá. Muchas veces es bien difícil saber lo que uno quiere, Sí. pero con empezar, esto no quiero, esto ya no, esto no quisiera hacerlo, por ahí uno empieza. Y uno dice, entonces empecemos con lo que sí, Ajá. después, pero primero tenés que empezar con lo que no. Sí. Y me recuerdo que también yo lo que le dije conoces mucha gente dentro de la organización. Sí. Has tenido muchos jefes de diferentes áreas, porque creo que Carlota ha tenido la oportunidad de pasar por diferentes áreas, y eso es lo que la hace tan general, ¿verdad? O sea, porque puede tener expertise en muchas cosas, pero tiene muy buena generalidad que le ha ido dando los equipos y los líderes que ha tenido. Y le dije, amba, o sea, porque yo te puedo decir lo que yo estoy viendo en la Carlota de ahorita, Sí, pues. Ajá. pero probablemente hay espacios que yo no he podido ver que te puede servir ir a entender. Y lo otro es, hay alguien, le dije, acá, que no voy a decir quién es en este momento, que te puede guiar en temas de coaching. Que te puede guiar en temas de coaching. Ajá. Porque a veces puede ser, yo le decía, no sé si es coaching lo que necesitas, no sé si es mentoría, porque uno a veces también tiende a confundirlo y no es lo mismo lo que uno necesita teniendo el momento de la vida que uno está. Correcto. ¿Verdad? Ajá, correcto. Entonces, así fue. Ay, qué lindo. ¿Y cómo se sentiste ya? Mira, no, obviamente, ¿verdad? En mi tormenta mental que tenía, yo ahí fue como, ok, no, y como bien súper estructurada, fue como que paso 1. Entonces voy a ir a hablar, ahora sí lo vamos a mencionar, con la ICE. Con Gisela Ruiz. Con la ICE, pues hemos coincidido en distintos proyectos, pero nunca habíamos tenido como en algo tal vez así de personal. Uno a uno. Un uno a uno, ¿verdad? Entonces, fue re lindo. La verdad es que le hablé a la ICE, lo dejo para despuesito, que por ahí lo voy a mencionar, les voy a dar a detalle cómo fue toda mi experiencia con la ICE, pero definitivamente ahí es cuando uno dice,
ok, ¿cómo son esas redes en donde, porque algo bien importante ya para empezar a introducir un poquito también el tema, creo yo, Sí. algo importante del networking es que el networking se cultiva cuando no se necesita, ¿verdad? Ujú. O sea, porque entonces en este momento, ¿qué hubiera pasado si yo nunca hubiera hablado con Isa y no iba a hablar nada, ¿verdad? Ajá, Entonces, exacto. como que esa semillita, esa gotita, esa regar la plantita es bien importante. Y Entonces, expresarse, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos, ¿verdad? Lo hubiera hecho, o te quedas con esa duda. Y qué rico, pues, platicarlo con Adri, que yo a Adri también la conozco ya de muchos años y los consejos de Adriana, si no me van a dejar mentir, son siempre súper valiosos. Así que en este Qué honor. Gracias. te lo agradecemos en este espacio. Bueno, y lo importante de este espacio, el networking, que bien venimos platicando, Adri, contanos un poquito sobre la importancia y el empoderamiento de tener pues estas redes, ¿verdad? De mujeres. Mira, creo que lo más importante que uno tiene que entender es que la red empieza en uno mismo. Yo siempre he creído que uno no puede dar lo que uno no tiene. Sí. Entonces, si uno no se siente bien consigo mismo, no está a gusto con la vida que tiene, no tiene proyectos, no tiene ilusiones, no tiene sueños, ¿qué podés compartir o cómo podés conectar? Correcto. Y creo que para mí hay 4 Cs en el tema de las relaciones. Uno tiene que ver con conectar. Entonces conectar requiere bastante energía. Todo el tema de las relaciones sí requiere mucha energía de uno mismo. Sí. Por eso es que hablaba de que tiene que empezar con uno. O sea, porque si tu vaso está vacío, ¿qué puedes dar? O sea, tenés que cargar el celular todas las noches para que el celular te funcione el día siguiente. Lo mismo funciona con nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente. Sí. Entonces, tenemos que ver cómo conectamos con las personas, y cómo conectamos es a través de observar. O sea, todo el tiempo estamos comunicando algo, entonces es muy importante prestar atención, o sea, escuchar activamente. Y a veces estamos tan preocupados por lo que tenemos que decir, pero no sabemos si eso va a ser bien recibido o no, porque no estamos poniendo la atención a la persona que está enfrente nuestro. Entonces, el primer paso es conectar. La segunda C tiene que ver con la confianza. Regresamos al punto número 1. Tengo que confiar en mí, tengo que estar segura de mí mismo y de lo que yo puedo dar, de lo que puedo poner en la mesa, decía Carlota, ¿verdad? ¿Qué pongo en la mesa? Y cómo entonces las personas, eso uno lo proyecta. Claro. Y las personas somos energía, atraemos. Y entonces damos, más bien recibimos lo que damos al universo. Sí. Entonces, si uno da esa confianza y las personas saben que lo que te dicen o lo que te comparten va a quedar ahí y sos una tumba, eso es súper, súper importante. Y la tercera C tiene que ver con contribuir. O sea, cómo yo contribuyo, cómo yo te doy, no solo, como decía Carlota, si nunca le he hablado, nunca me he acercado a esta persona, definitivamente va a pensar que lo único que quiero es algo. Entonces, ¿qué yo doy? ¿Cómo yo colaboro? ¿Cómo yo contribuyo? Porque al final muchas veces se cree, y a veces incluso eso es mucho de lo que nos critican a las mujeres, que somos muy egoístas o que no queremos compartir, no queremos colaborar. Y esa es la otra C, que tiene que ver con compartir. Con compartir una experiencia, una receta, la típica de, ¿qué le echaste al chirmol? Dame la receta secreta. O sea, sí, efectivamente la vida tiene muchas recetas secretas que si las vas compartiendo, nadie te va a robar el crédito, nadie te va a Cada quien tiene su robar. esencia. Cada quien tiene su esencia. Correcto. Exactamente. Entonces, ahí empieza todo. Para mí eso es súper importante. Sí, me encanta, me encanta. Entonces, conectar, confianza, contribuir y compartir. Ya las apunté y me las llevo a... Buenísimo. Y tú, Cindy, ¿qué es lo más valioso en estas redes, verdad? Que no solo estamos viendo la parte jerárquica, que nos puedes compartir. Yo me llevo mucho lo que dice Adriana en lo que yo quería comentar en este espacio, que una red de networking es ganar, ganar. Sí, total. A veces venimos y decimos, bueno, yo necesito hablarle a Julianito o quiero ir a buscar un espacio con alguien porque quiero o necesito, pero no nos ponemos a pensar lo que tú decías, ¿verdad? Y bueno, yo también lo puedo dar. Ajá.
O no es solo, y seguro a todos nos ha pasado en algún momento, recibes un mensajito de alguien que no te ha hablado durante muchísimo tiempo. ¿Quién me va a pedir? Y que empieza con hola, 3 puntos. Y uno dice, no le contesto porque ya sé que lo que quiere es algo. Me viene a pedir algo Total. exacto. Sí. Y no ha regado, no ha cultivado, ¿verdad? Un poco lo que hablábamos. Entonces sí, es bien importante pensar en que esto es, ¿verdad? Mutuo. ¿Verdad? O sea, yo voy a ganar en esa mi relación y bueno, y tal vez con esa persona no necesariamente yo voy a dar, pero sí voy a estar dando lo que aprendo con esa persona en otros, digamos, en otras relaciones que voy teniendo. Entonces yo creo que eso es importante. Y luego el otro punto es cuando queremos activar, digamos, una red de apoyo, una red de networking, a veces el impostor somos nosotros mismos, ¿verdad? Y si en mujeres nos pasa mucho, queremos hacerlo todo solas, ¿verdad? No, yo puedo, yo, ¿verdad? Yo no necesito ayuda de nada. No, pues yo puedo ser mamá, esposa, cocinera, maestra y todo, yo no necesito, ¿verdad? Sí. Y no es cierto. Y no es Eso que dices me recuerda mucho a Adri, que me decía, hay que pedir ayuda. Sí, Hay No que puedes, saber pedir ayuda. ajá, no vas solo. Sí. O sea, hasta cuando nos íbamos a visitas sociales, Sí, me recuerda. nos decía siempre, el copiloto es tu coayuda. Siempre, en cualquier lado, tenías que pedir ayuda. Y es eso. Veían que las mujeres en sí, o sea, sufrimos más del síndrome de que el impostor que los hombres. O sea, el Sí. 70%, imaginaste. O sea, un 60% más. Sí. Sí, yo no sé si es porque, ¿verdad? Estamos súper empoderadas, y, bueno, sí, en paz y creo, ¿verdad? Pero no es bueno, ¿verdad? O sea, empiezas a sentirte ya quemado, que esa es una salida enfermo, y esa necesidad. Entonces, yo te diría, y si pone este momento, yo creo que hay ciertos pasos que nos pueden ir ayudando cuando nosotros queramos activar una red, ¿verdad? Y yo creo que lo primero tiene que ver mucho con lo que hablaba Carlota y Adrián. ¿Cuál es el objetivo? ¿Verdad? Porque yo puedo quererte activar una red que me va a apoyar a mí en mi desarrollo profesional como lo hizo Carlota en su momento. Y entonces ella dijo, bueno, mi objetivo es crecer en la organización o cerrar brechas que yo considero que tengo en mi liderazgo actual, con quién tengo que ir. Entonces el segundo, bueno, primero, el objetivo clarísimo, ¿verdad? Es desarrollo profesional, es una red de apoyo por temas de maternidad, que ¿verdad? Pasa mucho, qué sé yo. Y luego es, ok, ¿cuál es ese perfil que yo pudiera ir a buscar entonces que me va a ayudar? Porque es un ejemplo, es un modelo. Y entonces ahí se acerca contigo, se acerca con Gisela y entonces tú empiezas a identificar, ¿verdad? En quién te puedes apoyar. Y si te puedo agregar algo, no necesariamente, porque ahorita hemos hablado mucho de liderazgo de mujeres. Sí. Pero no siempre solo mujeres, ¿verdad? Por O sea, supuesto. nos necesitamos todos para poder seguir creciendo y probablemente a veces necesitamos, un poco lo que decías, ¿qué perfil necesito? Bueno, yo necesito ese perfil que se arriesga, que sabe contar historias, que sabe tener rapport con la gente. Entonces yo voy y pienso en mi lista de personas. ¿Quién es esa persona? Ah, ya sé quién es, le voy a hablar. Pues mira cómo lo haces y haces como las preguntas y te acercas. Que a veces puede ser sí una mujer, a veces puede ser un hombre, a veces puede ser alguien de tu equipo, un par, un subalterno, o sea, el mejor que sea de tu red, no importa. Sí. Y yo creo que ahí con eso que decís es justamente que lo bonito también del networking es que no tiene que ser formal. O No. sea, esto está en lo obligado, esto está en lo cotidiano, en esas, ¿verdad? Como tal vez pequeñas conversaciones, no sé, en los espacios incluso como a veces que Inspira nos da, donde, claro, podemos hablar de lo laboral, pero también de lo personal. Entonces ahí puedes generar esas conexiones que muchas veces nos dan oportunidades o espacios pues como sinergias, proyectos, que incluso hoy les digo, o sea, hoy es cierto, esta fue la propuesta de podcast, pero esto no se hubiera llevado a cabo, ya no estaríamos aquí si no hubiéramos activado, ¿verdad? Por distintas redes, eso, ¿verdad? Conseguir los recursos y estar acá hoy presentes también, las personas. Entonces, yo sí creo que eso es bastante importante también, que no tiene que ser formal. No tenemos que, yo que soy destructurada, ¿verdad? Tengo que entender. Ya que soy estructurada. Eso sí, tiene que salir natural. Y lo que sí tocaría es cómo vas activando esos espacios para irte encontrando en esta networking, ¿verdad? Que no nos pase lo que hablábamos ahorita del mensajito de una vez al año y que ya sabemos que hay algo de fondo, sino, bueno, un mensajito con cierta frecuencia. Estamos hablando de un ganar-ganar, de que doy porque tengo,
¿cómo estás? O sea, genuinamente nos estamos interesando por mantener activas esas relaciones con esas otras personas, ¿verdad? Entonces ese contacto frecuente, esa escucha activa, o sea, va a dejar que las redes que nosotros ya hayamos generado las mantengamos. Y yo creo que a ustedes les ha pasado que ahí tenemos nuestros chats de WhatsApp con personas que vimos hasta en el colegio, pues, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en algo de tu vida impacta. O sea, y era un poquito lo que tú decías, es energía. Yo gasto energía en mantener esas redes de amistad, de colaboración, entonces realmente es algo genuino, creería yo. Me encanta. Y ahorita nos vamos a detener con una pregunta que parece sencilla, pero realmente toca el corazón. Y vamos a regresar al liderazgo femenino. Así que quiero escucharlas. Tal vez empiezo contigo, Carlota. ¿Por qué el networking es tan relevante dentro del liderazgo femenino? Bueno, primero creo que, ahora como lo mencionaba, es porque te permite, en estas pequeñas conexiones que tú creas, se generan oportunidades, ¿verdad? Aquí, vean, long story short, yo les puedo decir, o sea, nos reíamos ahorita en la mañana de eso, pero mi propuesta del podcast era porque, ay, yo quiero esas herramientas, yo las necesito. Y qué, oh, sorpresa, ¿verdad? 3 horitas después, como diría el las circunstancias cambiaron y a mí me tocó tener que empezar a aplicar de, ok, ¿qué pasa si yo tengo que liderar equipos que son mayores que yo, mayores de edad, ¿verdad? ¿Qué pasa si son solo hombres, si yo soy la única mujer? Como que todo ese tipo de cosas. Y les digo, al final de cuentas es bien importante, o sea, yo que tal vez tenía mis brechas de liderazgo, vengo para ver, pero al final de cuentas es buscar esas personas que puedan ayudarte en eso, como decía Adri, al final no tiene que ser incluso como de mujeres, o sea, ¿verdad? El tema del liderazgo que es tan amplio, los hombres también pueden enriquecer muchísimo esta parte, entonces yo personalmente te diría, o sea, es mucho ampliar y buscar esa parte de red como mixta, que te permite y por eso también como que te puedan dar esas herramientas. Me encanta. ¿Y tú qué opinas, Cindy? Sí. Y ahorita me recordaba y en mi mente pasaba muy feo pensando justo en ese como momento de cambio, digamos, yo traía un rol, digamos, yo estaba como coordinadora, digamos, en el equipo de desarrollo urbano y más, y tuve la oportunidad de pasar a la gerencia. En ese interim, creo que, digamos, fui aplicando y en acompañamiento de personas, ahí sí que nuevamente, ¿verdad? El tema de redes, Gisela también fue alguien para mí que me ayudó muchísimo a estructurar eso. Y entonces empezamos a buscar, bueno, ¿quiénes me pueden ayudar? Porque yo sabía mi objetivo, ya tenía claro, a lo que hablamos ahí, ya tenía claro, yo sabía, yo quiero esa posición. Y dentro de esa red estaban 2 hombres incluso justo, y uno de ellos era quien ahora es gerente de planta San Miguel, que es Juan Cabello. Él era mi cliente en ese momento como coordinador y nunca se me olvidan sus palabras porque tuvimos varias sesiones, ¿verdad? Entonces empezamos a activar como este tema de más de mentoría, digamos, del lado de él. Y él me decía, mire, Cindy, crecer duele. Uzi, crecer duele, me dijo. Como la serie de los 80. ¿Verdad? Sí. Crecer duele y yo lo escuché en ese momento y cuando crecí dije, uy, duele, duele. Pone dolor. Y no en un mal sentido, obviamente, ¿verdad? Sino que tenemos que atrevernos a salir de lo cotidiano, de nuestra comodidad, ¿verdad? Que es lo que a veces sí nos pasa mucho. Y bueno, fue un salto con dolor y crecer dolió, pero es parte del camino, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, todas hemos sido marcadas. Y sigues creciendo. Por ahí. Ajá. No, buenísimo. ¿Y tú, Adri, qué nos quieres ampliar en esta pregunta? Yo creo que también es importante entender que en ese crecimiento que menciona Cindy, las redes y el tener, en mi caso, por ejemplo, ahora yo soy mamá y esposa y tengo mi trabajo y tengo mi equipo. O sea, yo tengo una red de apoyo en ambos. Entonces, en ambos yo puedo confiar, en ambos yo puedo delegar, porque yo no puedo estar en todos lados al mismo tiempo. Correcto. O sea, es una sola Adriana, pues, Sí. o sea, me encantaría clonarme, no creo que sería igual, pero no puedo. Entonces, ahí regresamos también un poco a lo que yo les decía del tema de la confianza. Y la confianza significa que alguien más va a hacer eso para que vos puedas estar en ese otro lado. Eso significa que no lo va a hacer exactamente como vos lo harías y tenés que soltarlo. Soltarlo. O sea, va a salir como tenga que salir,
vos vas a poder en algún momento como guiar y volver a encauzar las cosas, retomarlo, pero no va a salir nunca como vos lo hubieras hecho, porque uno es único y cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Pero sí creo que en ese proceso de crecimiento, sí es súper importante tener esa red, ese soporte. O sea, esa amiga a la que uno sabe que puede llamar, que, por ejemplo, en mi caso, yo como siendo nicaragüense no tengo a mi familia acá cerca. Entonces yo sí tengo que confiar en que alguien más, sí, pues si por ejemplo Rodri, que es mi esposo, no está en el país, como en este momento, y yo estoy aquí, por ejemplo, ¿qué pasaría? O sea, yo ya sé a quién puedo llamar para que vaya a recoger a mis hijos al colegio si algo pasó. Yo ya sé quién me está cubriendo en el trabajo para que yo pueda estar aquí haciendo esto. Pero es confiar y es activar la red. Y no es dejar de hacer, No. ¿verdad? Porque No. a veces tendemos eso. No. Yo no voy a salir de mi casa porque es que no confío en nadie que cuide a mi hija, o yo no voy a dejar de atender esta reunión no, o sea, tiene que fluir, como tú decías, tienes que soltar, y en las primeras ocasiones quizá la incomodidad, y verdad, pero luego te das cuenta, y a mí me pasó mucho, y ahí tal vez contando un poquito mi historia de networking, yo me recuerdo mucho cuando salí embarazada, y ahí estuviste tú, ¿sí? Y entonces rapidito cuando te enteraste, tú fuiste como parte de esa red, porque se activó. Y entonces yo, mil de preguntas, ¿verdad? Pero como que yo era el cabal y el torbellino en ese sentido. Y todavía, y sabes que todavía tengo el peluche que tú me regalaste, porque tú le mandaste un regalo a la nena justo antes de nacer. Todavía está ahí en su cuarto ahí colgadito. Estábamos en pandemia. Estábamos en pandemia, entonces sí, aún así sumaba, digamos, un tema más. Y yo me recuerdo que Adriana me ayudó muchísimo, Beatriz Vélez también, o sea, Beatriz Vélez era, mira, mi doctor, pediatra, lo del IX ya lo hiciste, o sea, ¿verdad? Era creo que, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo empiezas? Ajá, y por supuesto papás, etcétera, y todo lo que uno involucra para poder no estar solo. Sí, es un momento. Entonces, es como una red de apoyo personal, digámoslo así, ¿verdad? Que también hay que activarlas. Exacto. Y estarán las profesionales que hablamos también. Sí, y tener un plan B, ¿verdad? Como mencionan, ¿verdad? No quedarnos solo con lo que uno piensa, y a veces uno es egoísta también, ¿verdad? Porque dice, no, es que yo lo hubiera hecho, o perfeccionista, ¿verdad? A lo mejor, pero como tú dices, me encanta, si no pasó como tenía que pasar, soltarlo, pasa, ya eso, vivir el día, eso es lo más importante, amanecer contentos, terminar el día, ¿verdad? Bien. Y para continuar con este tema, ya pasamos a lo práctico, chicas. ¿Cómo se construyen las redes en las redes reales y valiosas, ¿verdad? Es solo para aterrizar un poquito. ¿Qué podrían comentarnos? Mira, creo que, no me recuerdo si era Cindy o Carlota la que lo mencionaba con respecto a que las redes y las personas son como las plantas. Sí. Si no las estás regando, definitivamente ahí se van a morir. Yo nunca pensé que yo me iba a convertir en una señora de suculentas y orquídeas. Nunca me lo imaginé. No tengo un jardín, tengo un balcón, pero en mi balcón tengo cualquier cantidad de... Empezamos por las orquídeas. De hecho, las orquídeas me las regalaron cuando falleció mi segundo hijo. Entonces, por eso para mí las orquídeas son muy especiales. Pero las orquídeas son bien... ¿cuál sería la palabra? Tercas. Ellas deciden el lugar donde quieren estar, y si las moves de ahí, no les gusta. Luego de las orquídeas llegaron las suculentas, y una de las cosas que yo aprendí, que esas también son particulares, me recuerdo que mi abuelita paterna las tenía en la casa y yo las quebraba. Ahora las cuido. Si mis hijos hicieran eso, me da algo, ¿verdad? Ahora entiendo por qué me regañaban. Pero creo que traigo esa analogía acá porque las plantas y las personas somos muy parecidas, somos seres vivos. Todas somos diferentes, todas necesitamos espacios, ambientes diferentes para crecer, y todas necesitamos que yo les canto, les bailo, les hago, les digo cosas bonitas a mis plantas, y por eso están tan lindas como están. Eso mismo hago con las personas que quiero. Y para mí eso son las redes, o sea, son esas personas que quiero, y es
Sí, definitivamente, Cindy decía un poco de que las redes son ganar-ganar. O sea, ustedes han hablado todo este momento de historias o cosas que se acuerdan de mí que han pasado, pero yo también he ganado en cada una de esas. O sea, yo también he ganado. Y entonces por eso para mí son importantes y siempre es el mensaje, el tener el espacio, el decir, sí estoy cansada, pero es que sí quiero ir, es hacerlo como intencional, Correcto. intencionalmente para que sí funcione. Y regreso un poco a lo que les decía, requiere energía, Sí. hay que invertirle Exacto. todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Yo creo que energía y memoria, porque si algo hay que decir la verdad es eso, memoria, ¿verdad? No se me olvida, ¿verdad? No se me olvida. Aparte de algo, yo creo que todas de aquí también podemos estar, de cuando Adri, si uno se enferma, Adri está así de, ¿cómo se diste? ¿Cómo se diste? Y a veces a mí, güey, está enfermo y a mí, ¿verdad? Se me va, pero por eso digo, requiere también memoria. Muchas veces es memoria. Sí. Y tal vez eso también, yo les comentaba un poquito que hay que aprovechar la cotidianidad de las cosas, de dar la parte informal, pero eso no significa que no tenga, como yo, Sí. hora. Sí, ¿verdad? Una cosa tú ya lo mencionaste, el objetivo clarísimo, pero la segunda parte creo yo también es, ok, hoy tenemos tantas herramientas para poder hacerlo, o sea, ¿verdad? Es cierto, hoy ya tenemos trabajo híbrido y demás, pero está el chat, la llamada, el mensajito, ¿verdad? Tenemos herramientas, ¿cómo estás? ¿Cómo seguiste? Vamos por un cafecito. Y tal vez una de las cosas más importantes para construirla es entender que, ok, hoy la voy a ir a escuchar, pero sí tratemos de tener algo, una conversación que pueda tener continuidad para evitar que el día de mañana, hola, ¿y por qué me está escribiendo? ¿Y qué quieres? Sino que sea esta constancia, ¿verdad? Creo que al final de cuentas también hoy hay herramientas como, si lo vemos como LinkedIn, ¿verdad? El famoso LinkedIn, pero realmente ahí la conexión pues, es virtual. Entonces, nada le quita, para el networking, nada le quita lo presencial. O sea, para mí, o sea, en la manera de lo posible, pues, ¿verdad? El lograr, cuando estás generando tu red, hacerlo de manera intencional, presente y sincera, pues, porque tú mencionas también ganar, ganar. Muchas veces no, nosotros, o sea, si yo puedo ir con tu objetivo, digo, ay, voy a hablar con Cindy porque creo que me puede dar esto. Tal vez ese día tú tuviste un mal día y yo lo único que voy a hacer es escucharte. Y con eso yo sembré la semillita para que el Dios te escriba al siguiente día. Tú dices, ay, Carlota, vea. Entonces muchas veces ni siquiera tal vez yo no voy a ganar, pero lo que sí tengo que estar yo clara es que en qué puedo yo aportar. Sí. Exacto. Y yo creo que la palabra es ser intencional. Sí. ¿Verdad? Sí, porque más digamos en los temas profesionales pasa mucho, uno llega a un evento o alguna actividad o algo y uno está rodeado normalmente de mucha gente, ¿verdad? Pero si no mantienes ese chip, digamos, de intencionalidad, de voy a ir a hablarle a ella, porque sé que algo de mí le puedo aportar y yo quisiera algo de ella, pues, ¿verdad? Que pudiera aportarme a mí. Y entonces, y no a todos se nos da, porque también no es fácil, ¿verdad? Venir y acercarte con alguien que no conoces o que estás conociendo en ese momento. Entonces, bueno, sé intencional. Nuevamente, sal del status quo, acércate, entabla una conversación, comparte contactos, ese es el inicio de algo más grande. Así, y cuando sientes, vas a ser esa persona en un equipo en donde, miren, alguien conoce a alguien que está en tal sabe. o que sepa, yo. ¿Ah? Nota. Entonces, creo Y que fíjate que ahorita que mencionabas el tema de los eventos, creo que también a veces nos contamos historias, ¿verdad? O sea, es que no me invitaron, es que no me dijeron, es que nunca me invitan. Pero ¿y vos qué estás haciendo? Exacto. O sea, realmente estás ahí en el lugar correcto, estás pendiente de los eventos que hay, te autoinvitas, preguntas, o sea, me ha pasado, de hecho, así como, mira, fíjate que me enteré, vi que postearon no sé qué, ¿será que hay algún espacio? O si no esta vez, ¿será que la próxima vez me podés, la verdad que a mí sí me interesaría, Sí. me podés incluir? Porque muchas veces creemos, nos contamos esa historia, que es que las personas nos dejan fuera, no regresamos a uno. O sea, Correcto. vos qué estás haciendo para estar en la mente de las personas, para estar presente en la mente de las personas y que realmente seas alguien que quieran tener cerca, que te quieran invitar Sí. o que puedas aportar y puedas estar. Exacto. ¿Verdad? Totalmente. Buenísimo. Y hoy solo para terminar algo, un ejercicio tan simple, puede sonar simple, ¿verdad? Es, realmente ustedes han hecho como, nuevamente yo estructurada, ¿verdad? Pero han hecho su inventario de redes. Imagínate. Ajá. Quizá mentalmente uno, Pero escrito todavía falta. Poder tener como, para las personas que incluso están iniciando, ¿verdad? Poder tener Sí. como un espacio de decir, ok,
a ver, ¿cuántas abogadas conozco? ¿Cuántas doctoras? ¿Cuántas psicólogas? ¿Cuánto da? Ver cómo está tu red para el tema personal. Ahora lo pasamos a lo profesional. Tú bien lo dijiste. Tú sabías que tú querías crecer esa posición. ¿Y qué tocó? Empezar a mapear, ¿verdad? Y poco estar, ok, ¿quién? Entonces hoy estoy cerca de donde quiero estar. ¿O qué me falta? Le tengo que ir a ver a fulanito, a sutanito para lograrlo. Entonces es un poquito también como traerlo en papel y lápiz, ¿verdad? Y, ok, inventaríamos mi red, ¿qué tengo que hacer? Y empezamos a activarlo, ¿verdad? Definimos el objetivo, empezamos, no sé, nos puede tomar, voy a inventar, 6 meses. Y entonces empiezo con, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y nos vamos solo con los, hola, ¿cómo estás? Vamos a tomar un cafecito, vamos no sé cómo. Y así, ¿verdad? Vamos ampliando y vas como que también generando esas relaciones, ¿verdad? De, como mutuas, de gana-gana. Sí. Me encanta. Y para cerrar con historias que nos inspiran, voy con esta última pregunta para las tres. Ok. ¿Pueden compartir un caso donde el networking haya hecho la diferencia en sus vidas? Un cambio, un impacto grande. ¿Quién quiere comenzar? Dejo el espacio. Sí, yo tengo uno, sí. Y es justo por lo que me tiene acá, en la posición que hoy desempeño. Em, y como bien dice Cindy, lo que hemos estado hablando toma tiempo. Creo que una de las grandes cosas que Progreso tiene, uno es que efectivamente la gente es su mejor activo. O sea, las personas, los colaboradores somos el mejor activo y por eso es que nos llamamos la familia Progreso. Dos es que le ha invertido mucho en estructura, porque sí, al final, pues muchísimos ingenieros habemos en la corporación. Necesitamos estructuras, vos no, pero pareces. Necesitamos estructuras y el PDI, el Plan de Desarrollo Individual, es una herramienta espectacular. Y parecerá cansado lo que voy a decir, pero efectivamente empieza en uno. O sea, por eso es que se llama el Plan de Desarrollo Individual. Definitivamente hace la diferencia el jefe o el líder que tenés, sí hace total la diferencia, eso no lo vamos a negar, ¿verdad? Sí. Pero definitivamente empieza en uno. Entonces, por ahí del 2020, estábamos en plena pandemia y justo había sido el nacimiento de mi tercer hijo, de Gabriel. Tenía 2 años de que habíamos perdido a Juan Diego, mi hijo segundo, y Rodrigo en ese tiempo tendría, ¿qué? Hace 5 años. Tendría 5. Tiene 10 ahorita, ¿verdad? Resulta que yo sabía que ya no quería seguir ahí. O sea, no por el equipo, no porque no me gustaba lo que estaba haciendo, sino porque yo sentía que estaba lista para algo más. Pero me daba miedo. Primero, antes de Progreso, yo nunca había trabajado en temas de desarrollo humano, que era en ese tiempo en lo que estaba. Y yo sentía esa necesidad, esa cosa, esa espinita que uno tiene en el corazón y uno dice, yo quiero regresar al negocio. O sea, yo sé que puedo aportar ahí. ¿Qué sé de cemento? Ahorita no lo sé. Lo tengo que aprender, ¿verdad? Porque aún está, pero lo puedo aprender. ¿Cómo voy a llegar al negocio? Entonces, me recuerdo que tuvimos la conversación con Héctor, que era mi jefe en ese tiempo, y entonces yo le dije, mire, yo ya estoy lista para algo más y quisiera empezar con una experiencia crítica. Entonces, déjeme pensar, y la idea era, segundo, yo lo puse así tal cual, porque eso es lo otro, poner las cosas tal cual, ¿verdad? En el segundo semestre del 2021, yo quiero estar haciendo una experiencia crítica. ¿Dónde? Y yo así como, no sé. Entonces, déjeme pensarla. Me quedó, eso fue lo que puse y después regresé y entonces yo lo que dije es, mira, sé dónde no lo quiero hacer, déjeme ver dónde puedo hacer. Obviamente sé que quiero llegar al negocio, entrar al negocio de un solo, pasar de business partner de desarrollo humano al negocio, no era así como que tan fácil el brinco, probablemente hay que hacer algunos atajos antes. Correcto. Entonces ahí vine y activé mi red de contactos. En ese tiempo tenía 2 clientes, pues tenía bastantes clientes, pero tenía 2 clientes que sabía que había oportunidad. Uno de ellos, y los dos lo que tenían en común era que eran áreas nuevas, que yo había ayudado a colaborar, regresamos con el tema de que contribuyo, cómo colaboro en construirlas. Entonces uno era Eric Melgar de Progreso X y el otro era Carlos Montepeque de Análisis y Prospección. Entonces yo le hablé a ambos y les dije, miren, estoy interesada en esto. Ambos me abrieron las puertas. ¿Por qué? Porque yo había contribuido, yo había construido, es la palabra, yo había construido
una imagen, una reputación durante todo el tiempo que habían sido mis clientes. Entonces, algo ellos vieron en mí que dijeron, sí, ella sí puede aportar. Probablemente ahorita habrá que enseñarle, pero tiene madera para. Y así es como, entonces vengo de ahí, se dan varios cambios en la organización. Yo estaba como business partner y estábamos escogiendo quién se hacía cargo de lo que hoy es Integra. En ese tiempo era servicios. Y yo le levanté la mano a Héctor y le dije, a mí me interesa participar. Ahí vino una de las primeras cosas que no siempre te van a decir que sí al principio. Sí. Eso lo que uno tiene que entender, no siempre va a ser sí. Lo más interesante era que esa posición era la tercera vez que yo decía que me interesaba. Y la vida me estaba diciendo, no, por ahí no es. Y yo decía que seguía insistiendo. Pero bueno, pero si no hubiera insistido, si no hubiera levantado la mano, no hubiera venido lo siguiente, porque entonces en ese momento escogieron a Fred para que liderara el tema de Integra, movieron a Leo Mendoza, que estaba en el equipo de análisis y prospección, para que se hiciera cargo de lo que Fred estaba dejando, y yo pasé como experiencia crítica en la posición de gerente de prospección. 3 doritos después, diría Carlota. 2 años después, Carlos se mueve a otra posición y a mí me dan la oportunidad de quedarme a cargo del equipo. Wow. Igual siempre como una experiencia crítica en lo que decidíamos que hacíamos, Sí, pues. y en acá. Entonces, simplemente uno tiene que apostar por uno mismo y salir de esa zona de confort. Y decir, yo sí puedo, aquí estoy. No esperar que alguien más te promueva o te busque. Exacto. Es uno. Sí, totalmente. Me encanta, Adri. Gracias por compartirnos. ¿Y ustedes, chicas? Yo creo que he compartido un poco, ¿verdad? Les hablaba del tema de la maternidad, etcétera, pero yo me quedo también muy, muy alineada con la historia de Adriana. En ese momento que me fui a acercar, que les decía con esta persona que me dijo crecer duele y no lo entendí, bueno, empecé ese proceso. Salió la oportunidad de aplicar esa posición que yo quería y no se me dio. En esa primera ocasión no se me dio. Y pues sí, hay frustración, hay tristeza, ¿verdad? Porque no les voy a decir, ay, no, pues lo vi así. No, me dolió. Me dolió. Claro. Y bueno, y dije, ok, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Que me dio menos puntos, por decirlo así, y entonces, ¿qué voy a hacer para empezarme a preparar? Entendí que en su momento estaban buscando algo, digamos, que llevaba ciertos componentes diferentes. Yo dije, no, pero eso no es por ahí. Tampoco te vas a convertir en algo que no eres o en algo que no te apasiona solo por lograr un puesto. No. Y eso lo tenía, digamos, muy claro en ese momento y creo que es importante verlo así. Y dije, no, voy a seguir este camino. Y entonces empecé a participar en proyectos. En ese momento tal vez no era tanto el tema de experiencias críticas, pero sí tú recordarás porque era TDH de nosotros, que decían, bueno, ¿quién de los coordinadores quiere participar en tal proyecto? Y en ese momento me alineé con Virginia Cruz, ¿verdad? Y entonces empezamos a trabajar un proyecto muy grande que me dio mucho conocimiento y sin duda fue el proyecto que me preparó, digamos, para que entonces cuando ya salió esa posición, que era la que yo sí quería, ¿verdad? Con los emails que yo sí quería. Y bueno, todo listo y obviamente pues ya había hecho un tema de mentoría, había hecho un tema de este proyecto, me había estado acercando con la jefatura de esa posición para entender qué quería y mantener esa cosecha activa, ¿verdad? De la veme, sigo aquí y sigo interesadísima. ¿verdad? Aquí estoy. Y bueno, se dio. Pero sin duda, sin no haber tenido todo ese contexto de personas que fueron parte del camino, no hubiéramos podido. Bueno, Me encanta. ¿y tú, Carlota? Yo quisiera solo ampliar un poquito respecto al ejemplo que ya habíamos discutido un poco de mi desastre mental que tenía y de cómo logré entonces definir mi propósito de vida. O sea, yo a través de poder activar esa red que hablamos con Gisela, Gises, estás viendo You Rock, oyéndonos, o sea, fueron, como les digo, yo había coincidido con ella de forma laboral, pero esto era algo que rozaba esa línea gris personal laboral, ¿verdad? Porque obviamente, si, como decía, si tú no te conoces, si tú no sabes, eso impacta también en tu vida laboral, impacta en tu vida personal. Entonces, la verdad es que tener esas sesiones de coaching con la ICE, era muy, muy apteropis de a veces con vinito y así, muy relajado. Les puedo decir que el hecho de yo solo poder haber identificado eso, el propósito de vida,
¿Y cómo es que eso se aplica? Porque eso no solo se aplica para tu vida personal, o sea, hoy por hoy eso te puede ayudar a ti si tomas o no tomas una decisión, da una oportunidad dentro de la empresa, incluso como tú lo decías. Si eso no me va a convertir, si eso no me acerca a mi propósito de vida, no lo quiero. Sí, entonces, es muchas veces eso, el networking te va a impactar no solo para lo profesional, también creo que para lo personal, y ustedes lo mencionaron un poco, bueno, tú creo que también el tema de maternidad habías mencionado un poco. También, Adri fue mi mentora también en su momento. Sí, lo tengo en mi mente y siempre te lo agradezco, Adri, y aquí te lo hago públicamente. Recuerdo perfectamente que le decía a Cindy, me mandaste libros, porque uno no sabe, ¿verdad? Uno no sabe cómo empezar. Es como, oh Dios, uno está metido en una burbuja de felicidad, pero después pensás, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces me recuerdo, tenés que tomar mucha agua pura. Eso me decía Adri. Tenés que comer a cada cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, todos esos tips, de verdad, Adri, que yo los recibí y cuando encontré a otra compañera que estaba así, lo trasladé, lo compartí y le dije, mira, Adri me dio estos tips, te van a funcionar. El mismo libro o más actualizado, ajá, y justo, ¿verdad? Y también con la familia, entonces, realmente esa conexión ¿verdad? Y abrirnos, escuchar y tener estos espacios son maravillosos, ¿verdad? Que nos ayudan a seguir adelante. Así que, ¿alguien quiere cerrar con algún mensaje para todas las mujeres que nos están viendo en este momento? Que podamos cerrar este momento. Yo quisiera cerrar con que cuando dudemos de si realmente estamos haciendo las cosas bien o si estamos donde deberíamos de estar o qué estamos dando al mundo, ese propósito, solo recordemos justo esas palabras que me decías, cómo nos ven los demás. Sí. Si nos viéramos con los ojos que nos ven los demás, sobre todo esas personas que nos quieren, que están ahí, que se preocupan, sería muy diferente. O sea, muy, muy diferente. Me encanta. Sí, yo diría un tema de confiar en ti. O sea, confía en ti. Y van a haber cosas en que te vas a sentir incómoda. Sí. Muchas. Sí. Pero luego las vives y entonces ya no te vuelves a sentir incómodo. Te experimentas, ajá. Confía en ti, tú puedes. Así que eso les diría. Me encanta. Y Carlota. Y yo en mi caso, yo lo que les diría es, sigan haciendo. O sea, es no rendirse, porque a veces no se los van a abrir la puerta a la primera. A veces, ok, verás, siguiendo mi ejemplo, yo mapeé mis redes, mapeé a mi actor, digo, voy a ir a hablar con fulanita, y fulanita me dijo, no tengo tiempo, no pasa nada. Exacto. Buscamos más personas, solo no rendirnos y siempre ser constantes en eso. Gracias por acompañarnos en este episodio. Adri, te agradezco la oportunidad que nos diste de brindar todos esos mensajes clave para poder compartir con todas nuestras mujeres. Gracias. La verdad que es un verdadero honor que hayan pensado en mí, estar aquí, poder platicar, poder compartir, así que gracias. Gracias. Igualmente, Cindy, gracias por este espacio, por compartirnos. Te dejo el espacio para que puedas despedirte. Muchas gracias a ti y a Carlota, ¿verdad? Porque empezaron, sí, por favor, por pensar en mí, de verdad, como dice Adriana, es un honor y espero pues que lo que hayamos compartido realmente sea de valor para todos que nos escuchan. Excelente, Cindy. Carlota, cerramos un... Gracias a ustedes de vuelta, ¿verdad? Ahí sigue ahí, por aceptar la invitación, porque también pudiste haber dicho que no. Cindy y Dianita, ¿verdad? Que estuvimos también trabajando de bien acá. Hay más personas detrás, Mari, ¿verdad? Sí, Marica. Gracias por todo, así que nada, espero que esto sea solo el inicio. Excelente. Todo lo que se viene. Vamos por más. Vamos. Total. Excelente. Hoy vivimos un día lleno de networking, que sabemos que no es un lujo, es una necesidad. Y programas como Inspira son la prueba viva de cuando las conexiones se hacen con propósito, todo es posible. Hasta la próxima y recuerden que hay progreso en todo lo que hacemos. Agradecemos su compañía en este episodio de Hablemos de Progreso. Esperamos que estas historias les hayan brindado inspiración para seguir construyendo juntos el país donde todos queremos vivir. Hasta la próxima.